Bienvenidos a la primera sesión del taller Enrique Bernardo Núñez, primer cronista oficial de Caracas, taller online de crónicas. El libro que tengo en mis manos, está la foto de Enrique Bernardo Núñez. Fue escrito este libro por Eloy Yagre Yárquez, publicado por la editora El Nacional. Biografía bibliográfica de Venezuela, de la Fundación Bancaribe. El autor de este libro, Eloy Yagre Yárquez, es un escritor venezolano, nacido en Valencia, España, en 1957. Se graduó de comunicador social en la Universidad Central de Venezuela. Luego fue profesor universitario de comunicación social. Este libro ganó, es su tesis de grado, la tesis de grado de Eloy Yagre Yárquez. Bueno, también fue magíster en la Universidad Simón Bolívar en literatura latinoamericana. Las lecturas aquí en este libro que vamos a presentar es la vida y obra de Enrique Bernardo Núñez, un escritor a tiempo completo. Tenemos la lectura El escritor desconocido en la página 11 y 12 y Infancia en Valencia en las páginas 13 a la 18. La estrategia del cronista, la primera estrategia de esta sesión, descubrir la propia voz. Cuando Enrique Bernardo Núñez, bueno, nace en Valencia, Venezuela, el 20 de mayo de 1895. ¿Sí? Por eso se celebra en Venezuela el Día del Cronista el 20 de mayo. Cuando Enrique Bernardo Núñez iba casi 7 años, lo escogieron para que recitara, declamara en los monolitos de la plaza de Valencia. El niño declamó un poema intitulado La Paz. El presidente de esa época, Cipriano Castro, estaba presente y se acercó a él y lo agasajó y lo felicitó personalmente y le dio un hermoso regalo. Este hecho marcaría al niño Enrique Bernardo para el resto de su vida. Luego su papá, o el abuelo de Enrique Bernardo, invitó a Cipriano Castro, presidente de la República, para su casa, para agasajarlo, festejarlo. Y allí estaba el niño Enrique Bernardo Núñez, pudo verlo de cerca, conversar con él, y esos dos hechos lo marcarían para toda su vida. Y luego más tarde, cuando se hizo escritor, escribió El hombre de la levita gris. Bueno, le hizo su biografía, pues. Enrique Bernardo Núñez no era un muchacho, un niño dado a los juegos de pelota, deportes, ni nada de eso. Él era un niño tranquilo, sereno, muy serio, muy dado a la lectura y ya tenía esa vocación de lector.
se distanciaba y se apartaba para leer. Cuando tenía 14 años ya, junto con un amigo, él funda un periódico. Él estudió en el colegio alemán, Valencia, que era la casona de José Antonio Páez, donde actualmente está el museo de José Antonio Páez. Entonces él desde niño ya tenía esa vocación lectora, ya había a los 14 años funda un periódico con un amigo y ya se veía ese talento que tenía para ser escritor. En la estrategia del cronista tenemos descubrir la propia voz. La primera sesión, descubrir la propia voz. ¿Qué es eso de descubrir la propia voz? En primera parte, tenemos que estar claro cuál es el género literario que nos gusta. En los talleres presenciales que he dictado, donde he dictado talleres de poesía, de literatura infantil, de crónicas, muchos de los participantes me cuentan que tienen que no saben exactamente cuál es el género que ellos quieren, tan así como que no saben qué género quieren o cuál es el género mejor para ellos. Entonces yo los oriento, les sugiero, primero, que lean mucho, que lean poesía, narrativa, literatura infantil, ficción. Y después, porque hay mucha gente que le gusta ser lector de narrativa, pero no tienen el talento ni la destreza para escribir narrativa, sino que escriben poesía. Entonces, primero tienen que estar claro cuál es el género que le gusta para escribir, que tienen el talento y la disposición y la fortaleza para escribir. Luego que ya descubrieron, bueno, mi género es la crónica. En la crónica tenemos la crónica urbana, la crónica histórica, la de sucesos, la de farándula, crónica deportiva. Entonces, en el género de la crónica, descubrí cuál es la que más le gusta. Me gusta la historia local. Bueno, voy a escribir, tengo que investigar en los libros a las personas en la historia local. Si es la crónica deportiva, tienen que escribir con la jerga adecuada a la crónica que están escribiendo, escribir con la jerga adecuada. Y después, darle un tinte personal a su crónica o a su escritura. Si es en poesía, por ejemplo, hay personas que escriben poesía y cualquier persona que lo lee descubre y bueno, este le escribió fulano de tal. Por ejemplo, en las crónicas de los hermanos Nazoa, Aquiles y Aníbal Nazoa, se destaca el humor, se distingue el humor. Otra de las herramientas puede ser el sarcasmo en las crónicas. Y entonces así la persona le da su tinte especial. Uno al principio tiene que guiarse por los maestros y no tener miedo de imitarlos al principio. Y que en el ejercicio de la escritura, porque por eso se llama taller de escritura creativa,
en el ejercicio de escritura, escribir, tachar, volver a escribir, rectificar. En ese va el crecimiento del cronista y del escritor. Y también allí se descubre su propia voz. ¿Ven? Entonces yo los invito a que, continúen en este taller. Mi nombre es Irma Godoy, soy cronista, poeta, promotora cultural y nos vemos en la próxima sesión. Muchísimas gracias.